Muy buenas tardes a todos, gracias por la puntualidad. Vamos a tratar de arrancar en este mismo instante, seguramente se van a seguir sumando amigos que se han inscrito para esta actividad. Vamos a hablar un poco de este tema que nos parece que está en la más absoluta actualidad y que merece la atención de todos, y es por eso que, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de los tres oradores invitados. En primer lugar, el amigo Martín Simonetta, que es el responsable, la cara visible de Atlas 1853 en la Argentina, y un conocedor de estos temas, un interesado en este tipo de asuntos. También, por supuesto, la presencia de Gabriel Gazabe, otro amigo del Club de la Libertad, que además de haber estado en diferentes momentos de su vida en Estados Unidos, también es un interesado permanente en lo que pasa allí. Y por supuesto, agradecerle también a José Venegas, otro conocedor de lo que pasa en Estados Unidos y un hombre que apunta siempre a aportarnos pensamientos y miradas interesantes. La dinámica va a ser escucharlos a cada uno de ellos en la exposición, en este orden que planteamos. Va a arrancar Martín, seguirá Gabriel y terminará José, para que luego podamos abrir un espacio para las inquietudes y las preguntas de aquellos que tengan interés en volcar aquí sus inquietudes. Dicho esto, le damos la bienvenida entonces a Martín Simonetta y lo escuchamos. Martín, bienvenido, gracias por estar. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por tus palabras, por la invitación. Bueno, un honor poder compartir este momento con los dos amigos, con Gabriel además y con José, un lujo, y obviamente Alberto, gran amigo toda la vida, y con la gente del Club de la Libertad, y poder reflexionar un poco sobre esta temática compleja que vivimos en estos días, sobre lo sucedido en Estados Unidos, Floyd, Trump, coronavirus, una mezcla de cosas, ¿no?, que se da en un año electoral. Tengamos en cuenta que las elecciones serán en noviembre, ¿no?, en Estados Unidos para las presidenciales. Y yo quisiera referirme específicamente, ya que va a haber tres oradores, tratar de ver si podemos responder a la pregunta de si se puede vincular el caso de Floyd a lo que sucede en la Argentina en materia de seguridad, en materia de mano dura, entre comillas, etcétera, ¿no? Entonces, primero quería ver si estamos hablando, cuando hablamos de la Argentina, y vemos que muchos grupos argentinos se prenden de lo sucedido en Estados Unidos, si en Argentina tenemos mano dura, mano blanda, mano justa, es una justicia, tenemos una justicia y una policía manca incluso, o qué es lo que sucede, ¿no? Y vemos que realmente la situación de la policía y de la justicia argentina está muy lejos de lo que sucede en países como Inglaterra, en países como los Estados Unidos, ¿no? Y pues seguramente mis amigos hablarán un poco más de lo que es la doctrina del garantismo desde un punto de vista jurídico, y esta visión, digamos, que realmente no alienta a defender lo que es los derechos a la vida, la libertad, la propiedad. Y vemos, yo quería empezar y romper un poco el hielo y poner un poco de picante con algunos datos, ¿no? Cada preso cuesta en Argentina 100.000 pesos mensuales, el equivalente a 6 jubilaciones mínimas, ¿sí? Bueno, esto sin contar que no pagan alquiler, digamos, y aparte algunos pueden estudiar a través de becas, ¿sí? O sea que es una beca de lujo la cárcel en el caso argentino. Otro dato que quería mezclar es que 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina, ¿no? Y en los próximos días vamos a tener nuevos datos sobre la pobreza general en la Argentina, ¿no? Pero para poner un poco el escenario que tenemos en este país, donde realmente no ser pobre es una excepción, prácticamente, ¿no? Y otro dato más que quería mencionar, para hacer un poco de tormenta de ideas, es que en la ciudad de Buenos Aires el 16% de los habitantes vive en villas. 16% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires vive en villas, ¿no? Esto nos da son datos que no tienen que ver tanto entre sí directamente, pero es una especie de pantallazo de dónde estamos, de lo que es esta nueva Argentina, ¿no? Y a veces recordamos la Argentina de cuando nosotros éramos chicos,
y volvíamos caminando del colegio sin problema y no nos robaban, etcétera. Otro perfil sociodemográfico absolutamente distinto, ¿no? Y también quería decir que en Argentina, más allá de la grieta política, tenemos, o sea, izquierda, derecha y demás, tenemos una grieta que tiene que ver con la cultura del trabajo, ¿sí? Y a veces hablamos de pobreza y el hecho de decir pobreza no dice tanto, porque si miramos un siglo hacia atrás, un poco más hacia atrás, vemos millones de inmigrantes que vinieron pobres a Argentina, de Italia, de España, sirios, libaneses, de la colectividad judía de distintas áreas del mundo. Llegaron pobres, vivieron en conventillos y sin embargo en pocos años prosperaron. O sea que la pobreza, el no tener dinero hoy, no determina que no lo tengas mañana, ¿no? Creo que el tema que tenemos que ver es el de la cultura del trabajo, ¿sí? Los valores de la cultura del trabajo implícitos tal vez en las sociedades, ¿no? Y ahí vemos, ¿sí?, una brecha terrible entre las dos Argentinas, ¿no? Y recordemos que estos inmigrantes no recibían planes sociales eternos, ¿sí? No tomaban tierras públicas, ¿sí? Hoy en Argentina, a nivel país, cerca de un 9% de los argentinos viven en villas, ¿sí? Lo cual nos da, y esto va creciendo cada vez más, ¿no? Y si vemos también la dinámica de la criminalidad, tiene mucho que ver con la aceptación, digamos, de que se puede tomar una tierra que no es de otro. Una tierra pública es una tierra, o una tierra privada, es una tierra, es un hurto básicamente, ¿no? Entonces transformamos a el que viola la ley en una persona a la cual hay que ayudar, porque en muchos casos también encima se les brinda ayuda social. Y para agregar otro componente, hay datos bastante interesantes respecto de la realidad reproductiva, ¿no?, en los distintos estratos sociales en Argentina. Los sectores más bajos tienen 4.6 hijos en promedio, digamos, ¿no?, por pareja o por madre, digamos, ¿no?, porque a veces varía esto bastante. Y el resto de los sectores tienen 1.8. Y ahí vemos también por qué, digamos, crece tanto la pobreza. Por un lado, porque la torta del país, la torta económica del país se achica. Y por otro lado, porque la tasa de reproducción es más alta, fuertemente más alta. Y cuando hablamos de criminalidad, no decimos que todos los humildes son criminales, para nada. No estamos diciendo eso. Pero digamos que cuando hablamos de criminalidad, también el contexto genera ciertos incentivos, ¿no? Y si yo había escrito hace algunos años un artículo en Infobae del 2015, que lo estuve releyendo, y citaba un caso imaginario de dos hermanos que en Buenos Aires viven en una villa. Uno trabaja honestamente en una verdulería de lunes a sábado, de 9 a 21 horas, y el otro sale a delinquir, a robar. Y vemos que el que trabaja honestamente gana menos, no tiene admiración social, el que sale a delinquir gana más, tiene admiración social dentro de su cultura, los riesgos de captura son muy bajos, ¿sí? Y los riesgos de que termine en la cárcel definitivamente son más bajos todavía. Con lo cual vemos que están todos los incentivos dados para que haya cada vez mayor criminalidad, ¿no? Nosotros, los que vivimos en Buenos Aires, lo vemos muy fuertemente, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, muy fuertemente, salvajemente. En Buenos Aires está creciendo, si bien se va dando selectivamente en distintas áreas. Pero, digamos, lo vemos de forma salvaje. He hablado con amigos de Rosario y amigos de Córdoba, que también ven el crecimiento de lo que es la villa y lo que es también el delito, ¿sí? Y por eso creo que es importante, digamos, insistir, digamos, y no admitir el tema de que está todo bien que se tomen tierras fiscales o tierras privadas y se haga una villa, porque eso es un delito, ¿sí?, que habilita a otros delitos, ¿no?, moralmente, ¿no? Por eso
creo que hay un concepto muy interesante que, que existen las culturas anglosajonas, que es el de enforcement, ¿no? Que en las culturas de habla hispana tenemos que utilizar muchas palabras para decir a qué nos referimos. Tendríamos que decir que enforcement es cumplimiento efectivo de la ley, ¿no? Si uno va por Estados Unidos, en distintos estados, y ve las puertas de los autos de policía, va a ver que dice en algunos to enforce the law, law enforcement o similar, ¿no? Y el cumplimiento de la ley es muy importante, digamos, ¿no? Y esta es una de las razones, no la única, por la cual, digamos, si uno, un argentino que se dedica al crimen en Argentina se va a Estados Unidos y lo piensa 100 veces antes de hacerlo, porque sabe que puede pasar toda su vida en la cárcel, ¿sí? Sin hablar de pena capital ni nada, ¿no? Porque allá incluso se habla del costo de que mantener a un preso toda su vida sin trabajar. Y de esta forma no estamos justificando para nada la, 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 violencia no necesaria para atrapar a un preso, ¿sí? Pero estamos diciendo, mostrando justamente la otra cara, la otra parte de la verdad, ¿no? Y decimos, se habla mucho de derechos humanos en la Argentina. Nos preguntamos, ¿cuáles son los derechos humanos de los honestos? ¿Sí? Los derechos humanos de los que cumplen la ley. ¿Sí? Se habla sobre el derecho a la aportación de armas, por ejemplo, también. Los delincuentes tienen derecho a la aportación de armas, ¿sí? Claramente. Y las personas que quieren cumplir con la ley no pueden portar armas, ¿no? Por eso quería aprovechar esta oportunidad para mostrar todo este panorama tan distante, ¿no? En la Argentina del panorama que sucede en los países en general anglosajones, donde la ley se cumple, ¿sí? Donde hay un esquema de incentivos claro, ¿sí? Donde los premios y los castigos para quien delinque están marcados, ¿sí? Y la gente debe pensar 100 veces antes de violar la ley, ¿sí? Entonces, creo que es fundamental que haya normas y la ejecución de las normas que realmente proteja la vida, la libertad y la propiedad de las personas honestas, ¿no? Si no, como decíamos recién, vamos a llegar a una situación en la cual es más rentable delinquir que no delinquir, ¿no? Y yo reflexionaba un poco sobre los contractualistas, lo que veíamos en la facultad, y al hablar sobre el origen de los estados, ¿no? De la sociedad civil y la salida del estado de la naturaleza. El estado de la naturaleza era, digamos, cuando no predominaba ninguna ley, donde triunfaba el más fuerte, donde, como decía Hobbes, el hombre es lobo del hombre, y la vida es, digamos, básicamente brutal y corta, ¿no? Y por eso se justifica con distintas argumentaciones, en el caso de Hobbes, Locke y Rousseau, la aparición de la sociedad civil y el Estado, ¿no? Con distinto tamaño de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros en Argentina estamos viviendo en un estado de naturaleza, ¿sí? Un estado fallido, con una justicia grande, ineficiente, y de hecho veamos qué hace la justicia en estos días, básicamente. ¿Sí? La feria judicial es eterna. En una época sin coronavirus hay un mes de feria judicial en enero, medio en vacaciones de invierno, en el coronavirus más, y realmente estamos operando y viviendo básicamente sin justicia. Los criminales saben muy bien esto, los abogados penalistas son expertos en esto y lo manejan a su antojo, ¿no? Por eso quería, y para cerrar estas reflexiones iniciales, plantear este contraste, ¿no? Y reflexionar en base a lo que sucede en Estados Unidos, Floyd, cómo esto afecta a la popularidad de Obama, el movimiento que está, de Trump en los Estados Unidos, y teniendo en cuenta este año electoral, ¿no? Si bien ahora Trump está tratando de mostrar algunos indicadores de repunte económico, como por ejemplo una caída en la tasa de desempleo, ¿no? No sabemos qué puede pasar de acá a noviembre
para, digamos, definir la situación política de esta ciudad, si va a haber reelección como sería lo natural y esperable, o si habría un cambio, ¿no? Así que bueno, con estas breves palabras tenía ganas de presentar el tema y dejar el camino abierto para la reflexión de los otros dos oradores. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Martín, por esta primera semblanza. Me parece que va a ser útil para darle contexto a todo esto. Y ahora lo vamos a escuchar al amigo Gabriel Gazabe. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Martín, José, a los que nos están acompañando en este ratito vía Zoom. Bueno, empalmando con lo que acaba de decir Martín, yo quisiera más focalizarme en el tema estadounidense y diría, si yo fuese un partidario de las teorías conspirativas, que no lo soy, y si fuese un partidario ferviente de Donald Trump, que tampoco lo soy, diría que esto es algo perfecto desde el punto de vista del desastre para arruinarle la posibilidad electoral en noviembre próximo al presidente actual, ¿no? Es decir, se han sumado una serie de factores artificiales o naturales que están generando una revuelta y una división a tal punto en el país como muchas veces no se había visto con anterioridad. Es decir, yo solamente recuerdo la época de Bush hijo, cuando se hicieron las campañas de invasión a Afganistán o Irak, la población estaba tan dividida como ahora. Eso suele ocurrir generalmente con los gobiernos populistas. Digamos, los populismos suelen dividir a las personas, lo vivimos aquí con Perón, lo vivió España con Franco y lo vive Estados Unidos con Trump. El individuo tiene elementos populistas que son los que a mí me alejan de darle un apoyo ferviente a su zona, a su forma de ser, las reflexiones que hizo en la campaña y luego cuando asumió el mando respecto de la inmigración, la guerra comercial que establece desconociendo los principios del libre comercio, pero, digamos, más allá de las bravuconadas y la forma, a mi juicio, un tanto desagradable de comportarse, ha levantado la economía de los Estados Unidos a tasas de desempleo que no se conocían desde hace décadas, y era, digamos, prácticamente el número puesto para noviembre próximo. Apareció este virus bendito, el coronavirus. Hay teorías que dicen que fue pergeniado en algún laboratorio, otros que surgió naturalmente por hábitos alimenticios de los asiáticos en los mercados de ciertas regiones de China. Como sea que eso haya ocurrido, y más allá de la eventual complicidad que la Organización Mundial de la Salud puede haber tenido en apañar esos primeros sucesos, y encubrirlos y no dar una alerta temprana, Estados Unidos no tuvo una cuarentena extrema ni un cierre total de actividades como tuvimos en otras partes del mundo, como tiene la Argentina, como tiene el Perú, como tienen en otros países, en otras regiones. Se trató de hacer un equilibrio entre la economía y la salud, eso se lo critican a Trump. No debemos olvidar que tanto el Departamento de Salud estadounidense como los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades son entes burocráticos con gente que está enquistada, enraizada en sus asientos desde hace décadas, y como todos burócratas, estos hablan inglés, pero no dejan de tener los mismos errores y defectos y corruptelas que tienen los economistas, dieron cifras alarmistas y evaluaciones que finalmente se ven en los papeles que no se están cumpliendo en cuanto a número de muertos, de contagios. Se llegó a enviar un buque hospital a la ciudad de Nueva York, que amarró ahí en Manhattan, y luego de una semana zarpó porque ya no era necesario. Es decir, todo ese alarmismo que uno puede decir, tal vez
trataron de inducir al presidente a que tomara medidas más draconianas que las que él tomó, como para que la caída de la economía fuera peor. Eso, si me prendo en alguna de las teorías conspirativas, es decir, de que fue una maniobra para tratar de descarrilar la economía que venía bastante bien hasta comienzos de este año. Si vemos lo que pasó en los diferentes estados, en las diferentes regiones, vemos que donde hubo más controles, donde más se cerró la sociedad, donde más restricciones a la libertad de movilidad de las personas y de interacción social, es donde más picó hacia arriba la pandemia. Así que aparentemente la idea de Trump de que había que soltar a la gente y darle libertad y prevenirla, decir, la idea de decirles, te avisamos que existe esto, está en vos y en tu responsabilidad individual cuidarte o no, tuvo su éxito, digamos, funcionó en gran medida porque, como digo, donde más férreos fueron los controles, más se vio que no por eso disminuyó los índices de contagio o de mortalidad. Y a esto le sumamos el episodio de Minneapolis, de Floyd, que fue brutalmente reducido por las fuerzas de seguridad, y todo lo vimos gracias a que hoy día la gente tiene videocámaras en sus celulares y puede transmitirlo al mundo en su momento. Se suma, digamos, otro factor que creo que fue aprovechado rápidamente por grupos tendenciosos, por grupos opositores al presidente, como para generar estas revueltas y estos riots y estos saqueos que hemos venido presenciando en las últimas semanas. En la historia de los Estados Unidos muchas veces ha habido episodios como eso, desde en Los Ángeles, cuando a Rodney King lo filmaron cuando la policía lo molía a palos en un estacionamiento, y eso generó revueltas en todo el condado de Los Ángeles, hasta todas las que han ido sucediendo en los últimos años, ¿no? Eso es algo habitual, digamos. Pero me parece que en este caso yo encuentro mucha similitud, y lo he escuchado a otros, pero lo primero que yo pensé cuando vi los saqueos y las revueltas, sobre todo en Oakland, la ciudad donde está el Independent Institute, pues siempre presto atención al norte de California, la zona de la Bahía de San Francisco, me pareció muy similar a lo que ocurrió en Santiago de Chile en octubre pasado, cuando ante un pequeño incremento de la tarifa del subterráneo, movimientos organizados rompieron toda la ciudad y generaron todos los ademanes que pudimos presentar por televisión. Es decir, me parece que fue utilizado políticamente, que sigue siendo utilizado políticamente. Y bueno, ¿qué pasará en 5 meses cuando sean las elecciones? Es para mí todavía una incógnita. Como decía Martín hace un ratito, los índices económicos están un poco mejorando, disminuyó el desempleo, se espera que para enero próximo de 2021 el desempleo oscile alrededor del 9%, si lo comparamos con el 3 de enero pasado, es una suma muy alta, se triplicó, pero dentro de todo se mantienen en los guarismos en un dígito. Estados Unidos es una economía que suele tener lo que llamamos desempleo friccional o desempleo temporario, que es el periodo que transcurre entre que una persona pierde un trabajo porque lo echan, porque cerró, porque renunció, hasta que ingresa en un nuevo empleo. Entonces, ese desempleo friccional es en gran medida lo que las cifras muestran hoy día como aumento en la tasa de desocupación, y Estados Unidos, con su economía, que es una locomotora, y la industria de los servicios, en cuanto se abra la jaula del todo, van a poder volver a prestarse como antes, esos empleos van a ser recuperados sin duda alguna. Lo que no sabemos es si le dará suficientemente aire a Trump para poder ganar en las elecciones. Tiene la suerte de tener un desastroso rival como Biden. Como yo reflexionaba
esta tarde con un amigo que vive allí en Austin, en Texas. Biden no tiene seguidores prácticamente, lo que tiene es gente que eventualmente lo apoya porque detesta a Trump, pero no genera empatía, ni es un tipo carismático, ni tiene problemas de dicción o de equilibrar las frases, así que no es un gran orador tampoco, más allá de las sandeces que diga. Entonces me parece que si Biden suma caudal de votos, va a ser esencialmente por gente que se opone a Trump y que a toda costa va a querer que no siga en la Casa Blanca desde enero del año próximo. Un tema que lo planteó el mismo Trump y que muchos observadores han analizado es qué pasa en aquellos estados que con la excusa de la pandemia van a tratar de evitar que el voto sea presencial y van a tratar de que se utilice el voto por correo, que es una forma tradicional en los Estados Unidos de votar. Mucha gente vota anticipadamente por correo, pero no es un número mayoritario. Ahí, como decía el camarada Stanley, los que ganan las elecciones no son los que obtienen más votos, sino los que los cuentan. Entonces, ahí podría venir algún tipo de maniobra fraudulenta para serrucharle un poco la ventaja o lo parejo que pueda venir Trump el día de los comicios. Eso no lo sabremos hasta que eso acontezca, ¿no? Sabemos que Estados Unidos tiene un colegio electoral, así que no es que necesariamente el más votado es el que gana, sino que consigue más electores en el colegio que vota por su candidatura. Así que me parece que estamos en momentos de gran incertidumbre, no solo en el resto del mundo, sino también en los Estados Unidos, y es de esperar que la mesura, que la cordura sea lo que predomine, que las palabras y los tweets, sobre todo del presidente, sean más mesurados y no azoten tanto el avispero para seguir enardeciendo a sus opositores acérrimos, y que sean unas elecciones limpias y que sea básicamente con voto presencial y no vía postal, porque eso va a traer una gran sombra sobre los comicios y sería muy triste para los Estados Unidos. Siempre cuando yo era pequeño en mi casa, siempre mis padres decían: Estados Unidos es un país tan grande que puede darse el lujo de tener malos presidentes. En las últimas décadas, diría desde que se fue Ronald Reagan de la Casa Blanca, han ido de mal en peor los presidentes, pero bueno, esperemos que el rule of law, que las instituciones, que el sistema estadounidense, que el espíritu de los padres fundadores no sea derruido por todas estas nuevas corrientes y todas estas nuevas movimientos, como el que está en boga ahora de Black Lives Matter, que tendencia de izquierda, y que muy bien el otro día se pudo ver en un video como una enfermera de Washington, de apellido Yunga, de origen africano, pero americana, les recordó a los manifestantes frente a la Casa Blanca que mueren más negros en manos de otros negros que en manos de policías blancos o de ciudadanos blancos. Las estadísticas demuestran eso, y hasta demuestran que el empleo en el sector afroamericano aumentó durante estos años de 3 años y pico que lleva la presidencia de Trump. Así que esperemos que se dispersen un poco las aguas, que el barbijo no cubra las mentes y que la gente esté un poco más sensata pensando en el futuro de los Estados Unidos en los próximos años, y que siga siendo el faro de la libertad por el que muchos siempre crecimos y nos educamos, por lo menos en mi caso, teniéndolo como mira. Así que les agradezco esta oportunidad y le cedo la palabra a José para escucharlo con avidez, las cosas inteligentes que nos va a decir.
Gracias, Gabriel. Muchas gracias por tu alocución, por tu participación. Y como lo anticipaba, le vamos a dar ahora el uso de la palabra a José Venegas para escuchar al tercer orador, seguramente con otra perspectiva adicional. Así que bienvenido, José. Gracias por la posibilidad y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer escuchar a Gabriel y a Martín, que hace mucho que no hablo con ellos. Me mataste con esto, Gabriel, de decir que voy a decir cosas inteligentes porque ahora me metiste mucha presión. Yo veo acá varios elementos que juegan todos juntos en esta tormenta perfecta que estamos viviendo. Uno es el problema racismo-Floyd, lo pondría así, ¿no? Uno es el episodio en sí de Floyd, la muerte, el asesinato de una manera indignante. Todo el que ve el video ve a este señor que le ponen, estaba borracho encima, le ponen, digamos, la rodilla en el cuello, le avisan al policía que lo está matando, no le importa nada, llega la ambulancia y aún cuando el tipo está inconsciente, lo siguen apretando. O sea, este video, esta situación es traumática por sí misma. Creo que causa impresión en cualquiera que lo vea. Lo otro es el problema viejo del racismo en los Estados Unidos, que efectivamente existe y que muchas veces también llega a la policía. Y que, por supuesto, que es un fenómeno circunscripto dentro del país y también dentro de la policía, pero efectivamente existe. El problema es que además de existir, hay como una división ideológica entre aceptarlo, significa ser de izquierda, no aceptarlo, significa ser de derecha. Entonces, por lo tanto, hay que mirar esto de acuerdo a una perspectiva previa. Hay que valorar los hechos y los datos que vemos de acuerdo a que esto pueda alimentar la retórica o la narrativa en la que uno está metido. Este es uno de los elementos, entonces, es el hecho Floyd, lo que pasó. El problema viejo que tiene Estados Unidos de atrasar, de arrastrar esta cuestión, que cada tanto explota, ¿no? Cada 10 años ocurren algún hecho como este, ahora me parece que se va a multiplicar por la capacidad del video que todo el mundo ve y se generan estas reacciones. La diferencia de esta reacción de ahora con Floyd es que no solamente incluye a los barrios negros en sí y a la gente que vive ahí, sino a una población muchísimo más extendida, que va mucho más allá del problema racial. Y acá viene el segundo elemento que para mí juega, que es la pandemia. La pandemia y la situación económica, la situación de encierro, la situación de pérdidas de empleo de manera masiva, el cierre de negocios, ¿no? Yo no veo realmente esa división entre un partido y el otro en cuanto a atender a la pandemia o lo que hace Donald Trump, porque sobre todo lo que ha hecho Donald Trump es tener una retórica un poco pro negocio, pero en realidad la política del gobierno norteamericano es la de la restricción y el cierre, que le pasa a todo el mundo. Esto genera, me parece a mí, un caldo de cultivo perfecto para que se genere una explosión. Si no es la de Floyd, podría haber sido otra. Pero la gente está encerrada en sus casas con muchísima incertidumbre, muchos ya están siendo sostenidos por el seguro de desempleo. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a ser de mi futuro? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Va a existir el negocio del restaurante o el negocio del hotel cuando esto se levante y la gente empieza a circular? Digamos, ¿existe la perspectiva de salir adelante y que esto sea una cosa solamente momentánea? Eso genera un caldo de cultivo para cualquier cosa, que unido a la cuestión de la pandemia, a la cuestión de Floyd, me parece que explica bastante qué es lo que ha estado pasando en estas últimas semanas. Sobre eso ocurre la explosión violenta. Me parece que es una simplificación ver esto solamente a través de la parte violenta de estas manifestaciones, porque no está representada, digamos, las manifestaciones que hubo en todas las ciudades de Estados Unidos, no está representada por los hechos de violencia que vemos en algunas ciudades en algunos momentos y que ya en este momento, por ejemplo, se diluyeron. Facilita eso el hecho inclusive de que haya confinamientos y distanciamiento social, porque las ciudades están vacías, uno ve las imágenes de Manhattan vacías, qué fácil es promover una revuelta y moverse por una ciudad que está vacía, donde además la gente tiene la obligación de llevar una máscara. O sea, tormenta perfecta en ese sentido, ¿no? El otro elemento, por supuesto, es la campaña electoral, que tiende a ver cómo interpretamos esto. ¿Cómo hacemos para interpretar esto?
y que no nos genere a nosotros pérdida de votos y que a los otros sí les genere pérdida de votos. Así que hay como un incentivo a echarle nafta al fuego. Me parece que, y el otro elemento que pongo dentro de la campaña electoral, pero es independiente, es Donald Trump en sí. ¿Cómo es Donald Trump? ¿Cómo Donald Trump ve estas imágenes y lanza unos tweets incendiarios, echando más leña al fuego, y comprándose él, en un error, porque es una persona exclusivamente estomacal, no creo que nadie lo pueda parar, comprándose él en lugar de estar en lugar opuesto a todos los que estaban reclamando por la muerte de Floyd, cosa que no hizo en un primer momento, porque salió a hacer lo que tiene que hacer un presidente, que es decir, esto es un horror, tenemos que hacer algo al respecto. Pero en cuanto empiezan las manifestaciones, él unifica criterios respecto de toda la protesta y se las pone enfrente, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene Trump para generar más conflicto, incluso para crearlo, para crear inclusive el antitrampismo y después victimizarse del antitrampismo, es un círculo vicioso en sí mismo, en esta cuestión, que la está alimentando. Y el último elemento que tiene que ver también con esto es la situación en sí de la opinión pública y de las redes sociales. Estamos viviendo en un momento donde la gente se alinea fanáticamente atrás de consignas. Se habla mucho de derecha e de izquierda, pero yo la verdad no veo un contenido de ideas en estas divisiones, veo un contenido de consignas, tribal. Estas líneas son las que me identifican a mí como grupo, estas son las líneas de la derecha, estas son las líneas de la izquierda. Entonces, y se usa mucho la palabra socialismo, nunca se ha usado tanto la palabra socialismo para discutir en una campaña electoral en Estados Unidos. Pero socialismo está muy identificado a determinadas consignas. Por ejemplo, no se identifica como socialismo al proteccionismo, ¿no? No se identifica como socialismo al pensar que las empresas, que el país tiene que tener una política inmigratoria y no que la inmigración tiene que estar siendo manejada por el mercado. Es un problema del mercado la inmigración. Entonces, ver ese problema desde el punto de vista centralizado, como si estuviéramos, como he visto algún video por ahí, estamos recibiendo a una población, ¿no? Como país, y la verdad que el país no recibe una población, son individuos que realizan determinados contratos. Eso también es socialismo, ver así las cosas, ¿no? Entonces, más bien, socialismo se identifica, por ejemplo, con esta consigna ahora también que está dentro de uno de estos dos bandos, de que nos está invadiendo el globalismo por un nuevo orden mundial. De un lado hay una cantidad de teorías conspirativas, nos está invadiendo un globalismo por un nuevo orden mundial, entonces somos antiglobalización. Y el otro día, Newt Gingrich recordaba los hechos violentos de Seattle, ¿no? Que pueden ser comparados a lo que ha estado pasando estos días acá. Ahora, esos hechos violentos eran llevados a cabo por el movimiento antiglobalización de la ultraizquierda. O sea, hace 20 años, la antiglobalización era una bandera de la ultraizquierda. Ahora es una bandera de la ultraderecha. Esto lo digo para ver que estamos perdiendo los contenidos y que las divisiones que parecen ideológicas, en realidad no son tan ideológicas. Como digo, son divisiones de consignas. Y acá me parece que la dinámica de las redes sociales tiene mucho que ver, ¿no? O sea, la gente está comportándose de una manera muy tribal, tratando de identificarse a través también de la identificación facilonga de un enemigo. Entonces busco un enemigo al cual etiqueto rápidamente y lo pongo en ese lugar. Entonces, si uno dice una cosa como, ay, me parece que está mal haber matado a Floyd, entonces uno es de izquierda garantista, que dice que en todos Estados Unidos hay racismo y que la policía es racista y que no la están dejando actuar. Inmediatamente existe esta polarización sin contenido, sino a través de consignas. Eso, hay estudios de comportamiento social que lo demuestran, y si no, les sugiero que vean la película La Ola, donde está demostrado de una manera, porque es un experimento que realmente existió, ¿no? La manera en que los grupos que son sometidos a este tipo de presión generan comportamientos irracionales y divisiones irracionales
y una maximización de la identificación y una maximización de la identificación de quién es el otro y quién es el enemigo. Me parece que no estamos en una dinámica, acá no hay una pelea ideológica, hay una pelea en estos términos sociológicos que es muy grave, que nos están haciendo olvidar los principios en realidad. Entonces, más allá de, me parece que lo que hay que intentar es no apurarse a identificarse con una cuestión al ver esto y entender lo que está sucediendo en sí mismo. Hay manifestaciones, hay una situación por la cual quejarse, hay una campaña electoral y hay gente que quiere llevar lo que ve en cada video a un tipo de narrativa. Tengo videos que me dan razones para pensar las dos cosas. Entonces elijo el que a mí me parece, porque siempre voy a encontrar un video que me da la razón y al cual puedo yo generalizar. Puedo darle a eso un valor general de valor verdad. Eso nos lleva mucho, me parece a mí, a la etapa precapitalista o al oscurantismo, ¿no? De ver la realidad no viendo la realidad. Acá apelo mucho a Ayn Rand, ¿no? La realidad es la que nos salva de los déspotas, o sea, poder ver por nosotros la realidad y poder juzgar los hechos por nosotros mismos. Todo esto, como digo, está generando una campaña, una tormenta perfecta, que uno podría preguntarse, ¿cómo influye esto en la campaña electoral, en los resultados electorales? Del otro lado está, como decía Gabriel, el problema de que Biden es un horrible candidato que tiene el Partido Demócrata y que el Partido Demócrata tiene esa ala izquierda irracional que está retroalimentándose con la irracionalidad que encuentra del otro lado de las teorías conspirativas y demás. Me parece que eso es lo que está creciendo. La incógnita es, ¿va a volver el Estados Unidos del centro, digamos? Que no es el centro de la nada y de la neutralidad, sino del centro de que no estamos tan lejos todos de defender un sistema que está basado en los principios de los padres fundadores de la Constitución. No somos enemigos. O sea, ¿va a volver eso o se va a maximizar esta división, esta polarización que, repito, ojalá fuera ideológica, pero que me parece que tiene otra naturaleza, ¿no? Y la verdad que el resultado es imposible de predecir. Creo que las encuestas, por ejemplo, tienen una grave falla en este momento, una grave limitación, que es que están hechas en base a presupuestos que ya no existen. Antes uno se presumía que si uno vivía en determinado barrio, compartía determinadas formas de ver la vida y tenía un círculo de influencia determinado que más o menos podía hacer ver que se podían hacer de esos algún tipo de proyección. Me parece que hoy uno está influido por personas que están en cualquier lugar del mundo. Entonces la división es mucho más tribal digamos, que geográfica. Entonces, hacer encuestas y hacer predicciones en base a las preguntas es muy difícil. También es muy difícil saber cómo va a interpretar la gente que se ha quedado sin trabajo el día que tenga que volver al mercado y vea las consecuencias, ¿no? El tsunami, la vuelta de la ola del tsunami de la pandemia, y qué es lo que va a pensar. Nosotros podemos juzgarlo a eso de acuerdo a nuestro prejuicio de qué es lo que nosotros pensaríamos en esa situación, pero la verdad es que no sabemos qué es lo que la gente va a pensar. Entonces, ¿qué es lo que va a pesar acá y qué es lo que va a tener mayor peso? Para mí es una enorme incógnita. Uno puede tender a creer que la situación en la que se ha puesto, repito, creo que se ha puesto Donald Trump respecto de este asunto, lo puede perjudicar. Puede poner el otro elemento que es que gobernadores y alcaldes del Partido Demócrata están haciendo de esto un lirismo de cerremos a la policía, que es una estupidez frente a la cual probablemente la gente pueda reaccionar, pero poniendo todo eso junto, creo que es un gran misterio cuál va a ser el resultado de estas elecciones. Muy bien, José, muchísimas gracias por tu aporte también. Habilitamos ahora para que cada uno de ustedes, los que están participando, nos acerquen inquietudes y preguntas a través del chat. Voy a elegir algunas que ya están arriba de la mesa, me parecen muy pertinentes, la pueden contestar alternativamente los tres oradores. Dice Eugenio, especialmente le pregunta a José esto, ¿qué opina sobre Justin Amash, el congresista estadounidense, ahora confeso libertario, y su propuesta de terminar con la protección de la Corte sobre policías? No conozco específicamente esa propuesta sobre retirar. Me parece que hay muchas cosas que están dando vuelta
que son muchas bastante absurdas, pero no conozco esa específicamente. Otra es la de bajar el presupuesto de la policía. No tiene una cosa mucho que ver con otra. Me parece que se va a utilizar eso porque todas las ciudades están en estado de bancarrota en este momento. Entonces también van a utilizar el problema de Floyd para ver cómo hacen para quitarle dinero a la policía. Así que no sé, la verdad que no conozco exactamente eso. Bueno, en esta misma línea, y José fue muy contundente y categórico en esto, no así Gabriel y Martín, así que aprovecho para preguntarle a ambos, ¿es Estados Unidos un país racista? Si lo tenemos que mirar desde la perspectiva contemporánea, ¿o esto es un resabio histórico que está en caída? Gabriel, A Martín, ver, sí, Martín. te escucho, Gabriel, ¿eh? No, a ver, para mí el racismo es una imbecilidad, es decir, es una persona que, creo que Ayn Rand era la que nos decía que el racista es un tipo que tiene tan baja autoestima que intenta elevarla un poquito despreciando a otros por alguna condición, en este caso por su raza. Imbéciles hay en todos lados. La Argentina es un país racista, muy racista. No hemos tenido negros como en otros países, pero los pocos que hay o que han habido lo han pasado bastante mal. La gente, a ver, es buena o mala independientemente de dónde dice su partida de nacimiento le vino al mundo. No creo que como nación sea un país racista. Yo porque en ese contexto, digamos, los negros también podemos decir que son racistas. La única vez que yo estuve a punto de pasar a mejor vida fue cuando vivía en Inglewood, en el condado de Los Ángeles, me agarraron dos morochos una madrugada a punta de revólver. Entonces, los tipos, ¿por qué me agarraron? Porque era blanco. Yo estaba viviendo en un barrio negro, que no tenía ningún inconveniente de estar ahí. No es mi caso, pero me parece que la imbecilidad, así como las virtudes, son universales y hay países que lo hemos visto más o nos ha llegado más porque todo lo que ocurre en Estados Unidos nos llega inmediatamente desde toda la vida, a través del cine, de los documentales, de los noticieros, siempre hemos puesto el foco ahí, pero pequeños actos de estupidez y de imbecilidad los hay en todo el mundo. No definiría a los Estados Unidos como un país racista. Martín. Bueno, es un tema muy interesante, ¿no? Una pregunta larga, profunda, con muchas aristas. Un poco también la respuesta que puedo dar es un poco contradictoria. Pues mi hijo vive en Estados Unidos, vive en Miami, yo voy bastante para allá por eso. Y veo que, digamos, hay oportunidades para todos, claramente, la ley es igual para todos. A la vez, uno a la hora de llegar a un formulario tiene que poner sos hispano, caucásico o afroamericano, cosa que no pasa en Argentina, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, digamos, y acá cito a Armando Rivas, nuestro gran amigo que ahora está, esperemos que se recupere, cubano, y él decía, y sigue diciendo, digamos, pero señalaba en algún momento, que en Cuba, él decía, nosotros discriminamos a los negros, pero no a las negras, ¿no? Y en América Latina pasó eso, y se mezcló todo, ¿sí? Es gracioso, pero en Estados Unidos no. Los blancos no tenían vínculo ni sexual con las negras, salvo excepciones, y de hecho ni en la época de la esclavitud, ¿no? No hubo esa mezcla, por eso cuando uno veía a Obama, podría ser un brasileño cualquiera, casi un argentino, de cualquier país de América Latina, pero para ellos era, digamos, un presidente afroamericano, ¿no? Pero si uno ve la familia de la madre de Obama, era totalmente caucásica, blanca, ¿sí? Por eso ya dicen en chiste y en serio que era un negro Oreo, porque era negro por fuera, blanco por dentro, ¿no? Y estas cosas que no se pueden decir públicamente allá, pero es lo que se dice entre amigos, digamos, y en confianza. Por eso, digamos que el tema racial está vivo en Estados Unidos, y a la vez que también hay la cuestión de, uno ve estadísticas de crimen por raza, y ve que 1 de cada 3 afroamericanos ha ido a la cárcel. 1 de cada 5 latinos ha ido a la cárcel y 1 de cada 7 caucásicos. Con lo cual también hay un fundamento para analizar según grupo social o étnico, ¿no? Así que la respuesta es muy interesante, la pregunta es muy interesante y las respuestas son muy amplias.
Acá tengo otra, arranco por José. ¿Puedo preguntar, Sí, puedo responder? sí, por supuesto, por supuesto. Me parece que la pregunta no es si hay racismo en Estados Unidos. Digamos, si Estados Unidos es racista. La respuesta tendría que ser no, los países no son racistas. Acá la pregunta es si hay racismo en Estados Unidos. Y eso es Bien. evidente que lo hay. Entonces, a veces generalizarlo tanto es una forma de no hacerse cargo, ¿no? Todavía pasa en algunos lugares de Estados Unidos que hay una mujer negra con un señor blanco o al revés y es agredido por ese solo motivo. O sea, esto existe en Estados Unidos y hay que combatirlo y hay que terminarlo. Eso se cuela muchas veces en la policía. Pasa esto que decía recién Martín. El formulario dice, ¿usted es negro, blanco? Si uno pone blanco, después pregunta, ¿usted es blanco, blanco o blanco hispano? ¿No? O sea, esto está absolutamente metido. Para nosotros es muy chocante, pero acá está muy naturalizado y eso tiene muchas consecuencias en la convivencia social y en la política. Cortito, eso solo. Perfecto, José. Inicio contigo, si te parece. Hay una pregunta acá que es muy interesante para analizarla. Dice Marcelo, en la última reunión digital del Grupo Puebla, Zapatero propuso poner a Estados Unidos en una situación imposible. ¿Hay en el efecto del caso Floyd fuerzas de estas jugando? En el contexto está el congelamiento de cuentas chavistas, sanciones a China, a Corea, a la Unión Europea. Sí, pero me parece que explicar esto desde el punto de vista de las intenciones chavistas es darle al chavismo, a todo ese movimiento, una fuerza que no tiene. Hay gente que quiere destruir a Estados Unidos, sí, desde siempre. Querer no es poder. O sea, que acá en estas manifestaciones, la otra vez ponían mucha atención en que en una manifestación había una mujer, no sé si colombiana, que decía que le gustaba a Chávez. Ven, están invadiendo, pero miren la capacidad de chavismo, mandar a una mujer colombiana con un barbijo a decir viva la izquierda internacional, es una estupidez total. ¿No? ¿Existe esa intención? Sí, por supuesto. ¿Que habrá algunos que la mandarán? Sí, por supuesto. Eso no explica lo que está pasando, ¿no? El fenómeno. Es decir, es darles, me parece, una importancia que no tienen en realidad. Bien. Gabriel, Martín. Sí, no, reitero, me gustó la aclaración que hizo muy bien José de que los países no existen como entes vivos, sino que somos ciudadanos de distintos países, somos individuos, y que un país no puede ser racista, sino que eventualmente hay gente que circunstancialmente lo es. Y también me gustó el comentario de José de que Estados Unidos es un país que le gusta etiquetar a la gente. Esos formularios de... Yo he tenido problemas, digamos, cada vez que ingresaba a un trabajo, porque venía el bendito formulario del Department of Labor, de lo que sería nuestro Ministerio de Trabajo, donde uno tenía que poner de qué raza era, y yo ponía blanco. Y venían a preguntarme, me decían, pero vos sos hispano. Pero hispano no es una raza, le digo, no. No existe la raza hispana. No. Entonces era toda una discusión que terminaba poniendo hispano para que no me jorobaran más, pero es muy común eso, en todo momento estar etiquetando a las personas, es muy americano, hacer encuestas de todo, estadísticas de todo. Así que eso lo viví en algún momento en carne propia. Muy bien. Martín. No, y también lo que es muy común allá es el tema de los cupos por raza, por ejemplo, en las universidades, en los trabajos, y ese avasallamiento sobre la libertad contractual, por ejemplo, ¿no? Así que esto es un tema que sigue abierto, el tema, la política y lo políticamente correcto vinculado al tema esclavitud sigue siendo relevante. En Argentina, por ejemplo, por una cuestión de histórica, digamos, la Asamblea del año 13, la fiebre amarilla y demás, el tema esclavitud no es tan relevante, ¿no? Con lo cual no tenemos esas cuestiones. Bien, acá hay otra interrogante interesante. Bueno, Santiago Lozano aclara, ¿no? Lo que del negro orio se dice por otra cosa, no por la raza, sino por ser un negro con agenda de blancos. Es una forma despectiva de tratar a los negros, de los negros a otros negros. Y Leandro plantea un tema interesante que me parece que para los argentinos a veces es un poco más difícil de comprender, pero es interesante que se explayen ustedes, porque dicen, son muy diversas las leyes de cada estado. ¿Qué estado tiene mayores libertades individuales, uso de armas para defensa propia, marihuana, etcétera, según la opinión de los tres? ¿Tiene algo que ver con la historia e idiosincrasia de cada estado en particular, las leyes que poseen? Pregunta Leandro. José, ¿empezamos? Sí, a lo mejor habría que dividir en términos de marihuana y todo eso, uno podría poner a Colorado,
en términos de armas uno podría poner a Texas. Eso es una cosa muy importante de la historia constitucional de Estados Unidos. Nosotros nos olvidamos que son Estados Unidos, ¿no? Algo que quedó un poco debilitado después de la guerra de secesión, y algo que se criticó también del manejo de esta pandemia en un primer momento. Le criticaban mucho a Donald Trump que no tomara medidas centralizadas del gobierno central, cosa que está perfecto que no haga, no solamente porque esa es la tradición constitucional de Estados Unidos y lo que corresponde, sino porque además es lo más racional para hacer en esta situación, ¿no? Distintos estados tienen distintas situaciones, tenían que ser soluciones locales, lo cual es una fortaleza. Ahora, simplemente para decir una cuestión del término de las armas, que a mí la segunda enmienda me parece muy importante por lo que significa, pero es muy curioso que exista esta tradición tan fuerte en un aspecto tan puntual de los Estados Unidos, pero a su vez uno vive en un país hiperregulado, donde el banco te pregunta de dónde sacaste la plata. Entonces es un poco raro, me hace un poco raro, por qué hay tanto énfasis en una sola cuestión, mientras el Estado avanza en todas las otras cuestiones sin ningún problema y sin que nadie se lo pregunte y sin que nadie lo cuestione. Ya, ni hablar del control de las drogas, hablo directamente de cosas como esta invención del cuidado del lavado de dinero, que es una aberración conceptual que hace que uno esté en una permanente vigilancia. Entonces, es muy raro porque el Estado nunca va a necesitar dispararnos. No sé por qué tenemos tanta conciencia, y yo defiendo la segunda enmienda, ¿no? Pero me parece un poco paradójico que haya tanto énfasis en un asunto tan puntual mientras el Estado se mete en nuestros bolsillos y en nuestra vida todos los días, y nos vigila, ¿no? Gabriel. Bueno, eso me parece que es el error de siempre de no considerar a la libertad como una sola y dividirla en compartimentos estancos. Entonces, te concedo la libertad para portar armas o para tener armas, para defender tu vida, pero si te querés arruinar tu vida drogándote, no te lo permito. Entonces, esas paradojas de siempre, pero creo que la experiencia a muchos americanos le ha servido de defender la segunda enmienda. Recuerdo en Los Ángeles, me contaban cuando había sido los desmanes por Rodney King, que era el Floyd de los años 90, la única tienda en la calle Sexta de Los Ángeles que quedó indemne fue una licorería de unos chinos que se parapetaron en la terraza con un rifle y al que tocaba la persiana lo bajaban de un balazo. Entonces, en ese caso, la segunda enmienda a este individuo le salvó todas las botellas que tenía adentro en la estantería. Así que hay casos que prueban que es bueno ejercer ese derecho, pero me parece ese grave error de no ver a la libertad como un todo indivisible y que según el Estado o la legislatura del momento circunstancialmente te permiten hacer A o B y te prohíben J o W, ¿no? Es absurdo, pero eso ocurre en Estados Unidos. Martín. Digamos que es interesante ver lo que sucede en Estados Unidos, que lo mencionaban recién, ¿no? Y el peso de los estados, ¿no? Y realmente son Estados Unidos. Argentina es un país federal, pero somos de hecho un país centralista, ¿no? Tenemos de federalismo solamente el nombre, ¿no? Porque desde el punto de vista que queramos verlo impositivo, coparticipación, etcétera, todas las provincias cobran el mismo IVA. En Estados Unidos el sales tax, el impuesto a las ventas, varía según cada estado y la estrategia de cada estado. Acá y nos cuesta comprender que son Estados Unidos y que tiene algunas funciones que maneja el gobierno central, pero el resto lo manejan los estados y los condados, ¿no? Y después el tema drogas también me parece que tiene que ver mucho con, como en el mundo también, ¿no? Con lo generacional. Tal vez en la medida que las nuevas generaciones van teniendo mayor peso en términos de votos y demás, cuestiones como la marihuana, etcétera, se van abriendo, ¿no? Como sucede en el mundo. De hecho, muchos presidentes han reconocido que han consumido, que han fumado, etcétera, y se va desmitificando esa cuestión. Vale, Enrique está pidiendo la palabra. Cortito te pido, Enrique. Gracias. A ver si lo tengo, Enrique, ahí, que estaba pidiendo la palabra. Ahí estoy. Gracias. Ahí estoy. Yo lo quería preguntar a Gabriel, a Martín
y a José. Hay un tema que tratamos siempre, el racismo, ¿no es cierto? En Estados Unidos se dividen en tres: hispanos, negros y caucásicos. Pero, ¿cómo influye en esa relación, en esos tres grupos, los problemas internos que hay en cada uno de ellos? Porque, por ejemplo, el mexicano que llegó, o el centroamericano que llegó a Estados Unidos, consiguió la tarjeta verde y se puede quedar, después no quiere que entren más mexicanos, porque se quedan sin trabajo, aunque siempre es necesario trabajo. No es lo mismo el hispano que viene de España, o está en un país europeo, que el hispano que viene como sudaca o como espalda mojada. Los negros mismos, en la década del 60, tenían el problema de los que estaban con el Black Power y los que estaban con Martin Luther King. ¿Cómo influye eso en toda esta mezcolanza que se arma cada vez que se empiezan a pelear entre estas razas? Ahí José me avisa que se tiene que retirar, así que le cedo la palabra a Gabriel y después a Martín. Sí, Enrique, ¿qué tal? Un gusto escucharte. Hola, Mirá, Gabriel. como vos decís, dentro de los mismos grupos, raciales, si nos vamos a poner a etiquetar a la gente, hay también discriminación y hay también fobia y hay también desprecio. Yo recuerdo una vez en el instituto, cuando se hacen eventos, generalmente están regados con buen alcohol y buen vino, los eventos previamente a la disertación de alguien. Entonces, en una oportunidad escuché algo muy bizarro que a mí me sorprendió, a mí en esa circunstancia, de una empleada negra que trabajaba conmigo, que hablaba como ella, porque era negra, de las Islas Vírgenes, que pertenecen a Estados Unidos, pero había nacido ahí. Su color de piel era un negro distinto el de los negros del norte de California o de Nueva York, era más amarronado, y cómo era despreciada por eso. Entonces me puse a tomar, era increíble eso, y eso lo ves, a ver, en comunidades, vos decías de los mexicanos que van llegando, los grupos de argentinos con los que yo he tratado en los Estados Unidos, eran gente que detestaba que llegaran nuevos argentinos, por ejemplo. Preferían que no llegara más, quedarse cerrados ellos, o hasta se regocijaban si las cosas en Argentina iban cada vez peor, porque un poco justificaban el haber hecho el acto migratorio en su momento. Entonces, hay gente jodida en todos lados, gente mala, gente retorcida en todos los grupos. Entonces, creo que esas incongruencias dentro de cada etiqueta también hacen eclosión cuando las etiquetas se cruzan y blancos se enfrentan a negros, o negros se enfrentan a hispanos. Los asiáticos, yo no he tratado mucho con ellos, pero me han dicho que los asiáticos es gente muy despectiva respecto de otras razas. Respecto de los negros, de los hispanos, ni que hablar, pero respecto de los blancos. La historia de lo que hacían los japoneses en las Filipinas o en Corea, en la primera mitad del siglo pasado. Entonces, estúpidos y mala gente hay en todos lados, y bueno, cuando salta a la vista eso hace eclosión, o cuando son muchos los boludos que se juntan, eso hace un número más grande y llama más la atención, pero digamos, gente interactuando, y que esperemos que mientras no haya violencia, digamos, discriminar es un acto natural en el ser humano. Uno discrimina a sus amigos, discrimina a la gente con la que se relaciona, el café que toma, es decir, siempre estamos discriminando. No tiene nada de malo mientras no sea pacífico y no se ejerza violencia. Martín. Sí, digamos que lo que tiene Estados Unidos es el gran melting pot, ¿no? Que uno sigue viendo que llegan inmigrantes, y a cada zona que va hay grupos específicos de inmigrantes. Es realmente muy variada la población que hay. A mí me llama la atención cuando voy a comprar ropa en un shopping, uno no es que pide una camisa,
pedís una camisa y pedís un talle con tal largo de brazos, tenés zapatos número 53, unas cosas que acá no vemos, digamos, hay mucha más variedad, es mucho más heterogéneo por la diferencia de raza, ¿no? Y una de esas cosas cotidianas se da cuenta, ¿no? Y después otro punto que quería mencionar es el tema de la comunidad latina, es la comunidad que más crece, ya hay más de 60 millones de latinos, cerca del 20% de la población de Estados Unidos, porque siguen llegando y porque se reproducen a una tasa mayor, han superado a los afroamericanos, ¿sí? Y se integran más los latinos con los caucásicos, digamos, ¿no? Mencionando este punto. Y otro comentario vinculado a la raza y hablando de estas contradicciones, los afroamericanos dicen que Obama, por ejemplo, no era negro, ¿sí? Porque la familia de él no vino de la esclavitud, sino tiene otro origen, y tiene que ver con lo que mencionaba Gabriel, ¿no? O sea que en la medida que un país es dinámico, crece, es atractivo y abierto, llega gente de todo el mundo y, digamos, hoy uno va a un colegio de chicos americanos y ve todas las razas cantando el himno, ¿sí? Algo que nos viene a la mente es lo que era Argentina, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Sí, la verdad que muy, muy interesante la presentación de cada uno de los oradores, muy, muy interesante muchas de las preguntas que se han formulado aquí. Yo no puedo más que agradecerle el tiempo que le han dedicado a esta actividad en el día de hoy. Nos han permitido una aproximación a lo que está pasando. Yo terminaría con una última consulta para ambos, que tiene que ver con la vinculación que ustedes visualizan entre lo que pasó con el coronavirus, sacando el tema Floyd, la cuestión del coronavirus y eventualmente las elecciones, porque desde la prensa latina, desde la prensa latinoamericana en particular, uno tiene la percepción de que las responsabilidades vinculadas a las muertes y a las medidas que se tomaron en Estados Unidos están más vinculadas a Trump que a los gobernadores e inclusive a los alcaldes, siendo que en muchos casos las medidas han sido tomadas básicamente desde los estados federales, desde los estados individuales, y en muchos casos inclusive hasta desde los condados, ¿no? Entonces un poco la pregunta sería si creen que hay algún vínculo electoral o en el posible resultado electoral respecto a los casos de fallecidos, particularmente en aquellos estados donde obviamente el coronavirus tuvo más potencia, ¿no? Bueno, yo te diría, Alberto, que, a ver, generalmente en esos estados donde el coronavirus tuvo más potencia y es donde hubo más restricciones, como en el noreste, en Washington, en New Jersey, en Delaware, en Connecticut, o en el oeste, en California, en Oregon, que generalmente son estados que votan por los demócratas. Entonces, ese mayor número de víctimas o de contagiados, en ese sentido no tendría mucho que afectar. Como vos decís muy bien, la prensa no solo latina, la prensa estadounidense es básicamente casi en su 100% anti-Trump por buena fe o por intereses creados, pero el individuo juega contra todos los medios de comunicación habidos y por haber, salvo alguna pequeña excepción como el canal de noticias Fox, en algunos de sus espacios, no en todos. Así que veremos qué influencia tienen los medios en esta elección y si la gente puede discernir que en realidad lo que hizo Trump fue tratar de preservar la economía junto con la salud y darle libertad para que cuiden y asuman la responsabilidad, que es la esencia de lo que hizo a ese país, digamos. Ser libre implica ser responsable. Un tipo que es esclavo no es responsable de sus actos, reacciona según los estímulos del que detenta el látigo. Entonces, un poco Trump, no sé si el tipo cree en la libertad o si es amante de la libertad, pero aplicó ese criterio como empresario que es de que la economía, que la máquina tenía que seguir funcionando y tratar de preservarse en ese contexto la gente lo más posible, pero veremos qué influencia pueden tener los medios, que junto con eso que te decía del eventual voto por correo, por epistolar, puede generar algún problema o turbulencia no deseada en las elecciones. La última, Martín, ¿tu respuesta? Sí, brevemente, creo que lo que suceda con la economía puede definir el resultado electoral, ¿no?
Si la economía se recupera, como algunos indicadores comienzan a mostrar, y no habría mayores causas para que no se recupere, que no sea una B corta, digamos, esta situación actual que parece una situación muy sesgada por la visión de los medios, puede revertirse, ¿no? Con lo cual creo que, como se dice en Estados Unidos, money talks, ¿no? El dinero va a hablar. Si la economía se recupera, creo que puede ser un factor que termine definiendo. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Gabriel, por el tiempo. Le agradecemos también a José, que se tuvo que ir un ratito antes. Gracias a todos los que nos acompañaron por ponerle tiempo y esfuerzo a este encuentro, y seguramente nos volveremos a encontrar muy pronto. Agradecidos por la presencia de todos ustedes y especialmente de los oradores. Hasta pronto. Gracias, Alberto. Un abrazo grande y un gusto haber compartido este panel con Martín y con José. Así que a tus órdenes para lo que necesites por acá. Muchas gracias. Abrazo. Muchas gracias, Alberto. Un placer y un abrazo a todos, Enrique, y a todos los amigos aquí presentes. Seguimos en contacto. Abrazo gigante. Hasta pronto. Gracias a todos. Bye.